Continuamos con nuestro curso de sinópticos y hechos y hoy nos corresponde la clase número 3, la historia de los sinópticos. Recién comenzamos con un ejercicio pedagógico muy especial, donde pudimos conectar nuestras propias historias, nuestros propios testimonios con relación a la historia y a los testimonios de los evangelios. Y concluíamos que muchas veces nuestros propios testimonios y nuestras propias historias son contadas y recontadas de forma diferente, haciendo alusión a lo que tal vez decía García Márquez y lo que veíamos en la clase pasada, donde definíamos de que la historia no es lo que pasó, sino lo que uno recuerda cómo pasó y cómo lo vive para contarla. Teniendo de esa base, en esta clase número 2 o 3, perdón, tenemos que tener la lectura de el libro Guía para entender el Nuevo Testamento de Antonio Piñero. Porque si usted tiene estas lecturas, ya lo que voy a exponer se le va a hacer mucho más fácil de la página 21 a la página 81 de los capítulos del 1 al 4, entendiendo de que los sinópticos pertenecen a una tradición. Y una tradición es un conjunto de historias y de valores de una comunidad cristiana regional y específica que tiene su propio sello a través de su experiencia con Jesús. Y en el Nuevo Testamento tenemos cuatro grandes tradiciones. Tenemos la tradición, ¿cierto? En primer lugar, sinóptica, que es Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, que pertenece a la tradición lucana. Tenemos la tradición paulina, que son, ¿cierto?, cada una de las cartas del apóstol Pablo, 13, o algunos consideran que Hebreo también es de ella, 14, dependiendo de donde uno la ubique. La tercera tradición es la tradición juanina, y la cuarta tradición es la tradición católica, donde está, cierto, Judas, Santiago y primera y segunda de Pedro. En la tradición juanina también está el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. No obstante, la tradición sinóptica para nosotros es un rompecabezas que se tiene que armar y que al principio son solamente piezas aisladas. Después van tomando forma, después ya casi la terminamos, hasta que finalmente podemos ver el paisaje entendiendo de que nunca vamos a tener cierto el paisaje completo. Siempre va a haber a missing piece. ¿Qué quiere decir eso? Una pieza faltante. Nuestro trabajo toda la vida nos va a llevar el poder encontrar esa pieza faltante. Y qué bueno, porque así nos mantiene humildes, honestos, pequeños y siempre en búsqueda, siempre con las expectativas de que no lo sabemos todo y de que el Señor y el Espíritu Santo nos puede seguir sorprendiendo. ¿Ustedes están preparados para que el Señor les siga sorprendiendo toda la vida? ¿Están preparados para no entender todo? Se les va a llevar la vida intentando y al final, cuando tengan su último suspiro, se van a acordar de cuán pequeños, limitados somos y que finalmente no pudimos conocer todo. Pero eso nos va a mantener muy humildes, ¿no? Incluso nosotros los profesores, los pastores, los siervos y siervas del Señor, siempre debemos recorrer el camino entendiendo de que nunca vamos a completar el puzzle. Y la pregunta que encierra la clase del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es la historia de los evangelios sinópticos? ¿Cómo hemos llegado a tenerlos en estos días? Y quiero empezar haciendo alusión al autor del libro que nos correspondía leer para esta semana, que es Antonio Piñero, que es, a mi parecer, obviamente puede ser puede ser un argumento muy subjetivo, muy limitado. A mi parecer es el cientista bíblico más importante de habla hispana de nuestra generación.
Él es una persona, ya lo dije, agnóstica. Él no es creyente. Por eso eh, lo llamo un cientista bíblico. Eh, no porque sea agnóstico y no creyente, no, 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 porque uno puede ser creyente y puede ser cientista bíblico, sino porque en realidad él llevó a su máximo esplendor, a su máxima altura, el análisis de la Biblia como ciencia. No así, por ejemplo, otros expertos del Nuevo Testamento, tal vez como Rafael Echeverría, como Bruce Molina, como Raymond Brown, Gerard Tyson, a Rudolf Pullman, Joaquín Jeremías y otros, ¿cierto?, que tenemos a través de los libros introductorios neotestamentarios latinoamericanos evangélicos como Carson, Lee, Powell, Harrison, a Garrett y muchos otros más, ¿no? Que tal vez hoy se me van los nombres, pero la mayoría de los que yo he nombrado, ellos son creyentes, son confesionales, son personas que siguen la fe. Pero este hombre estudió el Nuevo Testamento desde un punto de vista científico en su máximo esplendor. Y por eso yo lo admiro. Él está viejito, todavía oro por él para que pueda reconocer a Jesús en su corazón, en su vida. Y lo admiro, lo admiro. Yo no soy esa clase de personas que dicen, ah, no cree en Dios, no, no, no vale nada, no, no para nada. Así como el Señor en el Antiguo Testamento usó a Ciro, a Nabucodonosor, usó a Artajerjes y a otros reyes no judíos, así el Señor también lo ha usado a él para bendecirnos, para iluminar nuestros exegias. Y oro por él. Eh, Espero que algún día se reencuentre con el Señor. Cada vez que lo veo está cada vez más viejito. Ahora voy a tomar un curso con él en octubre sobre los cristianismos fracasados del siglo II. Y sí, cristianismos derrotados. Su libro se llama así, Cristianismo Derrotado. Y él dice, ¿cierto?, en este libro, en la página 21, él dice, el Nuevo Testamento es un conjunto de escritos de origen y carácter muy diferentes que unidos entre sí forman la parte principal de la Biblia cristiana. Ujú. Bien, hasta ahí está bien. Es a la vez un libro y un conjunto de libros. ¿Se entiende? Es un libro que se puede mirar como un todo, pero también de carácter específico, como lo vimos con las cuatro tradiciones. Incluso esas cuatro tradiciones, si no se lee bien, uno puede decir que se contradicen. Incluso Piñero, no estoy de acuerdo con él, porque dice que se contradicen. Específicamente sí se contradicen, canónicamente hablando no. Por ejemplo, Romanos dice que no necesitamos obras, necesitamos fe. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, wow, al final creo que Piñero se queda corto, no se contradicen, se complementan, se complementan. Entonces, pero bien, eh, hasta el propio Martín Lutero no quería el libro de Santiago, que le vamos a pedir, y Lutero fue el gran reformador, que le vamos a pedir a un cientista bíblico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, él analiza de que puede ver algunas contradicciones teológicas. Dice, no es una obra simple, unitaria, sino un complejo de escritos que a menudo se concuerdan entre sí. Cada una de sus partes muestra a veces ideas diferentes. Ya lo acabo de mencionar. El Nuevo Testamento es un libro de historia, y eso lo sabemos porque en realidad las historias sí pasaron, pero ante todo de propaganda de una fe, es decir, es un libro teológico para promover, para promover un movimiento de fe. Entonces, es un libro misionero.
A los ojos de los que no comparten esta fe, el Nuevo Testamento es una mezcla de historia, leyendas y contenidos y mitos de contenido religioso. Me parece muy bien. Como le digo, yo no concuerdo con todo lo que él dice, pero como arqueólogo y como profesor de ciencias bíblicas, ustedes saben que estoy haciendo mi doctorado en ciencias bíblicas, intento usar a personajes fuera de la religión que nos ayuden a iluminar nuestra exégesis. Siempre les he enseñado, para poder tener una buena exégesis, hay que ir al texto bíblico como si Dios no existiera, para no poder caer en nuestras propias teologías y nuestras propias perspectivas, muchas veces erróneas y falsas que tenemos de Dios. No obstante, cuando salimos del texto bíblico, tenemos que salir como que si Dios fuera lo único que existe. Vamos a la Biblia como con sin fe para poder entenderla bien y no caer en nuestros reduccionismos denominacionales y dogmáticos, pero salimos desde la Biblia como que si lo único que tuviéramos en la vida es la fe y se nos fuera, cierto, la vida en ella. Yo comparto lo siguiente y digo que la teología de la iglesia primitiva, de donde surgen estos escritos, es el conjunto de ideas acerca de Jesús, la cual ha sido interpretada a través de la historia y modelada para entender la identidad de la iglesia frente a sus desafíos contemporáneos. Entonces, tenemos este cuadro y quiero que lo entiendan porque esta va a ser una pregunta de prueba, de un examen. Quiero que entiendan este cuadro. Si pueden seguir mi mouse, por favor. Entonces, nosotros tenemos a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva modela su historia de Jesús para poder construir una identidad que sea pertinente a los desafíos contemporáneos. Y esa historia se transforma en teología. Ahora, esa teología modela a la iglesia, porque esta iglesia que hace, cierto, que surja la teología, también esa misma teología regresa a la iglesia. Y esa iglesia le da identidad otra vez a la teología. Y es un círculo inagotable. No se agota para nada. La iglesia construye teología y la teología construye la iglesia. Y esa iglesia construida por la teología sigue construyendo teología. Y esa teología construida por la iglesia que fue construida a través de la teología sigue construyendo iglesia. Entonces, es un círculo inagotable. A este círculo le debo de encontrar un nombre. A ver, ¿cómo le voy a poner? Le voy a poner el círculo de la teología primitiva. Así le veo. El círculo de la teología. Y este círculo de la teología primitiva tiene a sus autores como pintores de lo que quieren modelar. Pintores que modelan lo que recuerdan, lo que son inspirados para contar y cómo lo arreglan para que ese recuerdo tenga sentido. Y la pregunta que nos cabe entonces decirnos, o preguntarnos es, ¿ha sido la iglesia la que ha usado la historia de Jesús para dar cuenta de su identidad o ha sido Jesús quien ha usado a la iglesia? Y esta es una pregunta que usted dice, ¿por qué me pregunta eso, profesor? Porque esta es la pregunta del millón para los cientistas bíblicos y para los teólogos. Los teólogos, por supuesto, van a decir, es Jesús quien usa la iglesia para poder entregar su mensaje. No obstante, los cientistas bíblicos, Piñero, Ehrman, que son los grandes exponentes, tal vez, y hago alusión a Ehrman, que es el, el estadounidense más importante de las ciencias bíblicas, porque ellos dicen, no, es realidad la iglesia la que construye a Jesús.
Ellos dicen, el Jesús de la iglesia, el Jesús de los sinópticos, no tiene nada que ver con el Jesús histórico. No tiene nada que ver con el Jesús de carne y hueso, no tiene nada que ver con el Jesús de Galilea, no tiene nada que ver con el Jesús que murió bajo las órdenes de Poncio Pilato. Es una Jesús de los evangelios, es una construcción teológica de una iglesia ya sistematizada, organizada y ordenada. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Son los teólogos neotestamentarios o son los cientistas bíblicos? ¿Y qué pasa si ninguno de los dos tiene razón? ¿Y qué pasa si tal vez los dos tienen razón? ¿O qué pasa que al final los dos están hablando de lo mismo, pero no se entienden? ¿Han conocido a personas que discuten y los dos están diciendo lo mismo, pero cada uno lo está diciendo de diferente forma? Y discuten y se agarran de las mechas, como decimos en Chile. Cada uno está diciendo exactamente lo mismo. Aquí las personas, algunos de ustedes que son conciliadores me van a entender lo que digo. Ustedes que concilian, van a una reunión de iglesia, están peleando por la misma cuestión. La idea es pelear, pero están diciendo lo mismo. Están en una mesa, sobremesa, están discutiendo por la misma cosa, están diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Eso pasa. Eso pasa muy, muy, muy a menudo. Eso pasa también en el encuentro de la teología y las ciencias bíblicas. Por eso los teólogos van a decir, no, es Jesús quien modela a la iglesia. El Jesús histórico ha construido la iglesia. Los cientistas bíblicos dicen, no, nada que ver. Son los escritores bíblicos, es decir, la iglesia quien ha construido a Jesús. Es más, los cientistas bíblicos como Ehrman, como Piñero, incluso hasta los cientistas bíblicos judíos como el doctor Royman, que es una persona que yo sigo mucho y que tuve la bendición de conocer ahora cuando fui a Jerusalén. No sé si Paula todavía está aquí, pero Paula estaba ahí cuando lo conocí, cuando fuimos a ver la maqueta del templo ahí en el museo, y él estaba dando una, no sé, una cátedra con unos 5 o 6 estudiantes. No sé si te recuerdas, Pablo, él estaba ahí. Sí, sí me acuerdo. Y los estudiantes ni siquiera sabían con quién estaban. Y cuando les cuento yo quién es ese hombre, lo quedaban impresionados. Me saco una foto con él y él dice, eso no estaba preparado, que yo lo admiro mucho. Y él dice, no, de que no es Jesús quien funda la iglesia. Él dice, el que funda la iglesia es Pablo de Tarso. Y la mayoría de los cientistas bíblicos concuerdan con lo mismo. Pero yo, tal vez por mi forma de ser o por mi forma de ver la Biblia y el mundo, he conciliado las dos partes. No es que quiero ser políticamente correcto, porque algunos pensarán, el profesor Ismael quiere ser políticamente correcto. Pero yo concuerdo con lo que dice el doctor Israel Finkelstein. Estar al medio es lo más difícil de todo. Porque cuando tú estás al medio, eres atacado por los dos bandos. Si estás en un bando, te ataca un bando nomás. Pero si estás al medio, te atacan los dos. Por ejemplo, a mí me invitan a predicar a iglesia y me dicen, no, a iglesias bautistas, y me dicen, es muy pentecostal, y me atacan los bautistas. Es muy pentecostal, no, es muy efusivo, es pentecostal, no, no, no. Voy a iglesias pentecostales y dicen, no, es muy académico, no, trabaja el idioma original, es muy teológico, es muy bautista. Al final, no soy ni chicha ni ninguna, me atacan de los dos lados. Cuando tú vas al balance, when you wanna be in the middle, you wanna be balanced. Cuando quieres estar al medio y quieres ser balanceado, te van a atacar de los dos lados. Pero bueno, entonces no es mi idea ser políticamente correcto, porque corro un riesgo. Pero mi idea es enseñarles bien. Y así les enseño. Que Jesús más la iglesia es igual a Jesús. Es decir, les voy a explicar este cuadrito porque también se los voy a preguntar en el primer examen. Que Jesús, el Jesús histórico,
el Jesús del tiempo y del espacio, el Jesús encarnado, más lo que la iglesia enseñó de él, es el Jesús total que tenemos. Y este Jesús total que tenemos es el Jesús histórico y el Jesús cristológico. Cuando hablo del Jesús histórico, estoy hablando del Jesús fuera de la fe. Estoy hablando del Jesús cristológico, es el Jesús interpretado por la iglesia, que dice que es el Hijo de Dios. Entonces, el Jesús más la iglesia es el Jesús total. Entonces, creo que tanto los teólogos como los cientistas bíblicos tienen algo de razón. Jesús humano usa a la iglesia para construir su identidad, pero el Jesús del Espíritu Santo, el Jesús sobrehumano, el Jesús Dios, también usa esa misma iglesia para construir su identidad. Sí, es verdad, la iglesia ha dado a conocer a Jesús y ha construido el Jesús de la Biblia, de la fe, pero ha sido el Jesús histórico quien ha construido la iglesia. No fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tal vez le dio su teología, sistematizó sus ideas, sus creencias. Pero yo creo que Jesús mismo antes ya tenía una comunidad de discípulos. Él lo dice en Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca que vimos ahí en Cesarea de Filipos, Paula, el infierno, ¿te acuerdas? Tremenda roca. Una roca increíble, es decir, sobre este contexto de maldad, de perversión, yo fundaré una nueva iglesia, que será luz para la En humanidad. el Hades. En el Hades, en el Hades. Fundaré mi iglesia, que será una luz para la humanidad. Ahora, en este sentido, el contenido de la historia sinóptica, cuando hablamos sinóptica de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el problema sinóptico que nos habló en la primera clase el profesor Castro, tenemos nosotros tres grandes cosas, y escríbanlo. Nosotros en los evangelios encontramos historia. Allí está Jesús. Encontramos la historia de Jesús, sus hechos, sus palabras, sus dichos, sus dichos. Hay algunos expertos, biblistas se le conoce a los expertos del Nuevo Testamento, que dicen que incluso antes del Evangelio de Marcos y antes de el documento Q que nos hablaba el profesor Diego, si alguien no sabe lo que es el documento Q, vaya al primer video. Antes incluso del documento Q había un conjunto de dichos de Jesús, de palabras de Jesús, no de historia, sino de palabras de Jesús. Y eso se le llamó la logia, los dichos de Jesús, la logia. Entonces, en los evangelios sinópticos nosotros tenemos palabras reales de Jesús, hechos históricos reales. Pero también tenemos una interpretación de esos hechos reales, como la historia de mi amigo de la novia, ¿no? Que al principio no la quería, después la amaba y después era el amor de su vida. Los discípulos al principio no querían a Jesús, es más, se escondieron. Después lo amaban. Después Jesús era el Hijo de Dios y estaban dispuestos a morir. ¿Se dio cuenta cómo va un proceso de reinterpretación de la historia de, de la identidad del Señor? Pero esa reinterpretación no se cuenta toda, porque como dice la exageración y la hipérbole del Evangelio de Juan, si se contaran todas las historias que Jesús hizo y se escribieran en libros, no habría lugar en la tierra para poder ubicarlo. Entonces, ¿qué pasó? Los que se contaron, los que se dijeron, fueron, en palabras de Papías, según el Evangelio de Marcos, arregladas según la situación pastoral. Cuando hablamos de situación pastoral, estamos hablando de desafío
desafíos que tuvo la iglesia, problemas. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, la mayoría de los biblistas concuerdan que fue escrito para los gentiles. Esos gentiles tenían problemas y desafíos diferentes a los de Lucas y diferente a la comunidad judía de Mateo. Situaciones pastorales diferentes, problemas diferentes, fueron, cierto, acomodadas. Y no le tengamos miedo a esta palabra acomodar como que si fuera deshonesta, como que si enmarcara mentira, como si dijera algo que fuese no real, falso, para nada. Es que el Espíritu Santo trabaja nunca desde la nada, sino que trabaja usando nuestra propia humanidad para alcanzar la humanidad de otros, para responder a las necesidades de la humanidad de otros. Pues en ese sentido, la palabra del Señor, los evangelios son siempre encarnados. Predican al que fue encarnado, Jesús, pero también se encarna en su construcción. Y en ese sentido, y con esto quiero terminar el día de hoy, nosotros vamos a encontrar 7 procesos en la construcción sinóptica. Y esto es mío, ¿ok? Bueno, muchas cosas son mías. Todo lo que no tengo nombre aquí es mío. Y no lo digo por, uh, to be bragging, para estar eh, cachiporreándome, usando una palabra chilena, sino como profesor yo tengo que dar las fuentes, ¿no? De lo que expongo y de lo que enseño. Entonces, les he enseñado y les he expuesto las fuentes, ¿cierto? De Piñero y de otros más. Entonces, esto es mío, el profesor Ismael, para que ustedes lo sepan. Entonces, en esta evolución en la construcción sinóptica, yo he visto 7 grandes pasos de la iglesia. Número 1, yo le he llamado la iglesia primaria. Hay un autor que yo sigo mucho que se llama Rafael Aguirre, y que es algo que en su colección, él es el editor de una de las colecciones de ciencias bíblicas más importantes que yo he leído. Y si usted alguna vez quiere saber de ciencias bíblicas y entender y enseñarlas, tiene que ir a la colección Ágora de los libros Verbo Divino. Así se llama, Ágora. El editor de esta colección, de las grandes colecciones, se llama Rafael Aguirre. Y Rafael Aguirre habla sobre la iglesia prepascual, sobre la comunidad prepascual. En su libro, ¿cómo se llama el libro? Sí, se llama Evangelios Sinópticos. Y en la comunidad prepascual, él le llama de que hubo una iglesia cuando Jesús estaba con ellos, es decir, antes de su muerte y su resurrección. Yo a esta iglesia, obviamente, no puedo llamarle prepascual porque no quiero usar el nombre de Aguirre, simplemente quiero yo tener mi propio, cierto, mi propia definición y le he puesto iglesia primaria. Entonces, pero me refiero a lo mismo que dice Rafael Aguirre, que es la iglesia o la comunidad de discípulos de Jesús antes de que él muriera y antes, cierto, de que resucitara. Es decir, me refiero a los 3, a los 12, a los 70. ¿Ok? A ellos mismos. Y en esta evolución, nosotros en esta iglesia, a la cual yo le, como historiador, porque nosotros los arqueólogos somos historiadores, le he puesto, cierto, más o menos como el año 30 cronológicamente, entendiendo que en el 30 fue cuando Jesús, cierto, murió y resucitó. Espero que ninguno de ustedes a esta altura de su estudio en teología me digan, pero profesor, ¿no fue en el 33? No, 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 vamos a tener un problema si me dices. Recuerde que hay entre 3 a 4 años, ¿cierto? De margen, de error. ¿Ok? Entonces, por lo menos yo le he puesto ahí por el año 30 a esta iglesia primaria. Y aquí podríamos, para que si alguien está anotando, aquí podríamos exponer los dichos de Jesús, la logia de lo que los biblistas hablan, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús. No sé, profesor Diego, si me puede ayudar a buscar hay un nombre, siempre se me olvida, un nombre en la ciencia bíblica que se llama, que se habla sobre las palabras reales de Jesús, o sea, la verbum no sé cuánto. No sé, no sé la palabra.
Si me puede ayudar a buscarlo en Ya. Google, por favor, porque me gustaría enseñarla. Son las palabras que los biblistas llaman las palabras que realmente fueron pronunciadas por Jesús y no las palabras reinterpretadas por la iglesia. Sí, cuando lo encuentre me dice, son las palabras de Jesús. En segundo lugar está la iglesia apostólica. La iglesia apostólica. Esta iglesia apostólica son las, cierto, ya los discípulos de Jesús que se transforman en apóstoles, ¿no? Ya tienen autoridad dentro de la iglesia y son los escritores del Nuevo Testamento o según si tenemos, cierto, una visión tradicional, ¿no? Pensando de que Marcos escribió Marcos, Lucas, Pablo, todas las cartas que se dicen que se escribió y a Santiago y etcétera. Ahora, sabemos que los cientistas bíblicos concuerdan que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son eh, pseudoepígrafes, no se conocen ciertos sus autores, pero se han, se han puesto algún autor para marcar autoridad o alguna tradición. Depende de la línea que usted tenga. Yo no quiero influenciar en su línea. Aquí en el ítem somos conservadores y enseñamos, ¿cierto?, de que realmente la mayoría de los apóstoles escribieron los escritos neotestamentales. Pero también estamos de acuerdo con que tal vez eso no fue así y puede haber otra. No nos interesa, porque no nos interesa realmente quién lo escribió, sino lo que está escrito. Ujú. Hay personas que piensan que si no decimos que Marco escribió Marco, no creemos en Dios, para nada. Hay personas que dicen, si no decimos que Pablo escribió las cartas pastorales, como que no creemos en el Espíritu Santo. Para nada. En realidad lo que nosotros, para nosotros el tema de los autores es importante por el tema, cierto, de la exégesis, no por el tema de la veracidad de la Biblia. ¿Okay? Eh, entonces, la iglesia apostólica es esa iglesia entre el año 30 y 70, donde ya vemos organización, vemos doctrinas claras, vemos enseñanzas, incluso vemos requisitos. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla sobre los requisitos para el obispo y los requisitos para los diáconos y todo eso? Entonces ya vemos una organización. Incluso hay un concilio en el Hechos capítulo 15, un concilio de todos los discípulos. Después de eso vamos a la iglesia primitiva. Y yo le he llamado iglesia primitiva al año 70, que es la destrucción de Jerusalén, que es muy importante, hasta el término de sus funciones del emperador Trajano, que es del año 117. Tal vez le he puesto 3 años de margen, 120. Y esta iglesia primitiva son los discípulos de los apóstoles. Aquí encontramos, cierto, a Ignacio de Antioquía, tal vez Policarpio, que es después, pero tal vez igual, a Clemente de Roma. Encontramos, cierto, algunos ya discípulos de los apóstoles que estructuraron la iglesia y que enfrentaron los primeros grandes desafíos como el proto-gnosticismo y otros desafíos teológicos más. En cuarto lugar está la gran iglesia, y esta gran iglesia ya no es mi nombre. Yo lo he visto en dos autores, en Rafael Aguirre, que es el que les nombré, y lo he visto en Antonio Piñero. Ellos le llaman a la gran iglesia a la iglesia en general, de entre el año 120 y el 200, y recuerden que la gran iglesia encierra muchas veces lo general, porque en esta fecha del año 120 al 200 hay muchos cristianismos. Y Piñero va a hablar en su libro Los cristianismos derrotados, de que había muchas formas de ver a Jesús, de entender la fe, de ver al Dios del Antiguo Testamento. Por eso que en esta fecha es donde nacen los grandes evangelios gnósticos, como Judas, como Tomás, como María Magdalena, y etcétera. Hay tantos evangelios. Entonces, pero aquí la gran iglesia tiene un aporte crucial. ¿Y cuál es este aporte crucial? Para que lo escriban. Los primeros papiros. Aquí es donde surgen los primeros papiros. Y aquí al surgir los primeros papiros, vemos por qué tanto Marcos, Mateo y Lucas fueron tan importantes, por qué fueron promocionados de forma tan masiva,
¿Ustedes saben cuál fue el evangelio que más se promovió en el siglo segundo? Mateo. Mateo fue el evangelio que más se promovió. Los papiros, a la mayor cantidad de papiros de los evangelios sinópticos que encontramos en el evangelio en el segundo siglo es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo. Ahora no les digo el segundo, porque el segundo es un libro que ni siquiera está en el Nuevo Testamento. Pero para que ustedes vean que la masificación de los papiros sí nos enseña algo. ¿Por qué nos enseña algo la masificación de los papiros? Porque si los masificaron, quiere decir que las iglesias lo encontró importante, los necesitó, lo utilizaban, eran especiales para la gran iglesia. Entonces ahí es muy importante. En quinto lugar está la iglesia perseguida. Y aquí en la iglesia perseguida de los mártires me equivoqué. ¿Me hacen una corrección, por favor? No es del 300 al 320, corríjanlo. Es del 200 al 320. Del 200 al 320. Y esta iglesia perseguida ya en las grandes persecuciones de Séptimo Severo, ¿cierto? El gran emperador, el gran perseguidor. Y, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, los grandes mártires. Y aquí los mártires ya vemos que morían por un Jesús y por una iglesia estructurada. Aquí ya en el siglo III, es decir, del 200 al 320, ya tenemos una iglesia totalmente organizada, sistematizada. Totalmente. Ya tenemos obispos, ya tenemos presbíteros, ya tenemos diáconos, ya tenemos pastores, ya tenemos una organización, pero fuerte y masiva. En quinto lugar, nos encontramos con la iglesia imperial. Y aquí la iglesia imperial tiene que ver con respecto al canon, porque es aquí donde Constantino, que es el gran personaje de este tiempo, es el que tolera la iglesia, produce en el Edicto de Milán del año 330 la tolerancia a la iglesia, pero también uno de sus descendientes, tal vez no directos, pero sí teológicos, Teodosio Magno, el gran Teodosio, que hace en el año 380 que la iglesia sea la iglesia oficial del imperio. Después en el concilio de Cartago en el 393, después en el 397, esos dos concilios, ya se define los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo tanto ahí ya los sinópticos son totalmente aceptados y se necesita. Ahora la pregunta es por qué estos libros son estos evangelios cuando tenemos más de 50 evangelios. Usted como estudioso del Nuevo Testamento tiene que saber esto. Si no lo sabe, póngalo. Tengo que saber por qué fueron estos evangelios y por qué no otros. No es materia de esta clase, que ya estamos terminando, pero tiene que saber. Y en cuarto lugar, la iglesia absoluta. Y este es una gran ventana de tiempo. Yo le he puesto la iglesia absoluta porque aquí ya no hay nada más de recriminación. Obviamente después hubo cismas, se separó la iglesia occidental de la oriental, es decir, la iglesia romana con la iglesia ortodoxa, y grandes pequeños cismas, ¿cierto? Como los valdenses, como Juan Hus y otros más. Pero yo le he puesto hasta el tiempo de la contrarreforma, incluso después de la reforma, porque aquí es donde se arma el tema de los grandes códices, el códice sinaítico, el Vaticano, el códice, ¿cierto? No sé si alguien más me puede ayudar, se me pierden dos más. Sinaítico, Vaticano, Alejandrino, ya uno, ahí va. Pero los grandes códices son en este tiempo. Y los grandes códices, a diferencia de los papiros, es que en los códices ya tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y los papiros son porciones de un libro. Los códices está el canon completo. Y también está la pregunta, ¿no? Como historiador,
¿Usted cree que si Martín Lutero hubiese involucrado otros libros en la Reforma, nosotros lo hubiésemos tenido ahora? A mi parecer, como la iglesia evangélica respeta tanto a Lutero y a Calvino, yo pienso que sí. Entonces siempre me parece muy importante estudiar ese contexto del siglo XVI, porque el Espíritu Santo siguió confirmando los códices alejandrino, vaticano, sinaítico y otros. Entonces hay una evolución en la construcción sinóptica. Por eso usted tiene que saber estas cosas de historia. Por eso es muy importante que el estudiante del Nuevo Testamento también sea un historiador. Entendiendo esto, muchas gracias por la clase de hoy. Que el Señor le bendiga.